Bueno, en último lugar, sobre las teorías no positivistas, veamos la tesis de Alexi, pues que se considera el creador de las teorías no positivistas. ¿De dónde viene el nombre? El nombre viene de... él considera el positivismo insuficiente para dar cuenta de lo que es el derecho. Y entonces dice que lo conveniente es un no positivismo. Es curioso porque es negar la anterior escuela sin darle un nombre en propiedad. Eh, Se considera que Alexi construye como un tercer piso al derecho. O sea, el derecho es para los positivistas reglas, rules. El derecho es para los principialistas, o Dworkin, es reglas más principios. Y el derecho es para los no positivistas, para Alexis, reglas más principios más argumentos. Entonces, digamos que el tercer piso del derecho que crea Alexis es la idea del derecho como argumento, el derecho como razones, el derecho como justificaciones, el derecho como discurso, porque para que exista justificaciones, razones, argumentos, la forma en que puede darse es mediante el discurso. Entonces, las tesis básicas de Alexis las podemos resumir en unas 4 o 5 tesis. El primero es el derecho es un discurso particular del discurso general. O sea, hay un discurso general ya esbozado por Habermas. El discurso tiene sujetos, el discurso tiene pretensiones, el discurso tiene pretensión de decir algo y algo que es correcto, luego lleva implícita la ética. El discurso se hace mediante argumentos, mediante justificaciones y razones. El discurso debe apelar, en primer lugar, no a la imposición de la autoridad, sino a que se privilegie la razón más justificada. El derecho permite que la sociedad realice esa acción comunicativa de manera permanente, y quien no tenga esa acción, esa capacidad de acción comunicativa, pues debe el Estado suministrar los apoyos, ¿no?, de los que habla la ONU para que se pueda realizar, no la sustitución como se dice en el lenguaje de la ONU, sino los apoyos para que la persona pueda expresar lo que considera correcto, verdadero, lo que considera son sus derechos. Entonces, todo eso tiene el discurso general. El discurso jurídico, que es creación de Alexi, la idea del discurso jurídico como una parte del discurso general, tiene esas características. O sea, también tiene sujetos, también tiene pretensiones. En el caso del derecho tiene la pretensión de justicia. Entonces el derecho aspira a lo justo, aspira a lo correcto desde el punto de vista distributivo y conmutativo, como se vio al comienzo. El derecho también tiene sujetos, el Estado, las partes, otros que intervienen, y lo hacen mediante argumentaciones. Entonces también tiene sujetos distintos, también lo hacen mediante argumentos. El derecho también tiene acciones comunicativas permanentes y apoyos a quien no lo pueda realizar. Pero el derecho tiene algunas cuestiones particulares. Por ejemplo, la cuestión de autoridad es clave en el derecho, las jerarquías en el derecho. El derecho tiene jerarquías y cada jerarquía debe asumir su competencia, ¿sí? Ahora, lo hace acogiendo la mejor argumentación, o sea, el ideal de acoger la mejor argumentación o lo que considera la mejor argumentación, al menos elevar la pretensión de la mejor argumentación, tener la pretensión de la mejor argumentación. También el derecho tiene unos procedimientos de acuerdo con cada uno de los derechos. O sea, uno es el procedimiento civil, otro el procedimiento penal, otro el procedimiento administrativo, otro el procedimiento en los procesos internacionales públicos,
diferente en los procesos internacionales privados. O sea, el procedimiento en el derecho también es algo propio del discurso del derecho, pero eso no indica que el procedimiento también sea arbitrario. Debe ser justificado y debe ser argumentado porque es así y debe ser mejorado desde la argumentación. El sistema probatorio también es un sistema que es propio para el derecho. Cada derecho prueba de distinta manera. Una es la prueba genética del derecho civil para la paternidad, otra es la prueba de la balística, que conjugado con la física, pues determina trayectorias de bala y etcétera, tipo de arma en el derecho penal. Eh, las cámaras que utilizan para determinar la velocidad con luces infrarrojas, para determinar la velocidad de los autos, que sobre todo hay un campo que maneja el derecho sancionatorio administrativo, la capacidad de prueba. Pero en esa capacidad de prueba que tiene el derecho se integran las ciencias, o sea, es claro que se va a coger argumentos científicos para la decisión, no argumentos al arbitrio de quien decide. El juez tendrá que acudir al argumento que le proporciona la ciencia en la decisión. Y los tiempos. En el discurso general se puede argumentar desde Aristóteles hasta hoy sobre la equidad, pero en el derecho hay que buscar el principio de justicia, hay que elevar la pretensión en unos tiempos. O sea, la primera instancia, la segunda instancia, si sube a una corte de alto nivel, pero el derecho tiene tiempos. Y en cada uno de esos tiempos, en cada uno de esos cortes, quien decide deberá acoger la mayor argumentación, deberá justificar de manera externa y de manera interna el derecho. Entonces, el derecho es un discurso, pero es un discurso particular que bebe del discurso general, pero a la vez tiene unas características propias. El discurso también, el derecho también tiene un elemento que es la territorialidad. O sea, el derecho es válido por zonas geográficas o dependiendo de la competencia que tenga el tribunal que expide. Si es un juez municipal, pues tendrá en su jurisdicción un juez de circuito, un tribunal departamental. Si ya es una corte, va teniendo la jurisdicción dependiendo de dónde es competente o no. Entonces tiene ese nivel de territorialidad que determina competencia y también tiene un nivel por ramas de competencia. El juez civil, lo civil, lo penal, el juez civil en lo penal, el juez penal en lo penal, la Corte Constitucional en materia de defensa de derechos fundamentales, en donde esté, etcétera. O sea, el derecho tiene unas particularidades como discurso, territorialidad, tiene unas áreas en las que es competente, dependiendo del área, un tribunal o una corte, etcétera. Y eso lo hace también un discurso particular. Además, entonces es la primera característica, la relación entre discurso general y discurso particular, que es el derecho en Alexis. Segundo, el concepto de la doble naturaleza del derecho. O sea, el derecho tiene una pretensión de corrección y una pretensión de coercibilidad, lo vimos al comienzo, esa es una idea de Alexis. La pretensión de corrección busca la pretensión de justicia distributiva o conmutativa, y para ello es que despliega teoría, metodologías, formas lógicas, estructura, por ejemplo, los test, como el test de ponderación, que es muy querido por esta escuela. Todo eso lo hace por la pretensión de corrección que tiene el derecho. Y en segundo lugar, el derecho aspira a hacerse coercible socialmente, entonces tiene el principio de coercibilidad que se da a través de la institucionalización del derecho. O sea, el derecho se institucionaliza para poderse hacer coercible. Y la institución es el Estado, la institución básica es el Estado, y las instituciones supranacionales
con poder legal que se dan tanto en el derecho público como en el derecho privado. Entonces, digamos que la fuerza que tiene el derecho para hacerse realidad es el Estado y sus instituciones. Y a nivel internacional, las instituciones que crea con el derecho público internacional y el derecho internacional privado. Y otras organizaciones que también son paralelas al Estado y respetadas por el Estado para crear derecho. Por ejemplo, en materia civil, se pueden estructurar organismos que decidan eh, eh, esas diferencias desde el punto de vista civil, las cámaras de comercio o los tribunales internacionales que construyen las partes en materia económica para que decidan sus diversas, sus diferencias, ¿sí? Entonces todas estas estructuras, digamos, que van paralelas al Estado, que también resuelven problemas, pues son formas de institucionalizar esa, ese principio de corrección del derecho. El derecho aspira a lo correcto, pero necesita, para hacerse correcto, institucionalizarse, y lo hace a través de orden institucionales adentro del Estado o por fuera del Estado, pero que finalmente sus decisiones son aceptadas por el Estado. También, por ejemplo, el derecho canónico crea el sacramento del matrimonio, y luego ese sacramento del matrimonio es aceptado como un contrato también de orden civil dentro del Estado. Entonces son formas de institucionalizar el derecho. Entonces el derecho tiene esos dos niveles. Se ve la idea de derechos humanos desde este punto de la doble naturaleza. Los derechos humanos son esas conquistas teóricas que a lo largo de la humanidad se han ido adquiriendo, en que se justifica proteger la vida, la libertad, proteger de la no discriminación, de la no tortura. Cuando se habla en términos teóricos, se estaría hablando de derechos humanos por el principio de corrección, y cuando se institucionalizan esos derechos humanos, entonces se institucionalizan como derechos fundamentales. Entonces, el derecho humano al institucionalizarse se convierte en derecho fundamental. Esto desde la doble naturaleza del derecho se ve así. Distinto un poco a las categorías tradicionales, que se dice que los derechos humanos son cuando se habla del orden internacional, y los derechos fundamentales cuando se hablan del orden nacional, ¿sí? O sea, cuando hablamos de Corte Interamericana, de Tribunal Europeo, del Tribunal Universal, hablaríamos de derechos humanos, o del derecho internacional humanitario, y hablaríamos de derechos humanos. Y cuando se hablaría de derechos fundamentales, es los derechos como son protegidos en la Corte, por la Corte Constitucional, que aparecen en la Carta Nuestra. Pero, digamos que esta es la idea general. Pero cuando se habla desde la doble naturaleza del derecho, los derechos humanos son las pretensiones de corrección, de protección de conductas, y los derechos fundamentales es la institucionalización que tienen esas conductas. Bueno, siguiente teoría de Alexi, el concepto de la doble naturaleza del derecho. Bueno, ese lo acabamos de ver. La siguiente categoría es la necesaria vinculación entre el derecho y moral. La necesaria vinculación entre derecho y moral. Mira esto pues sí, tan inteligente que dice Alexi. Dice Alexi que cuando se dice Alemania es un estado soberano, federal e injusto. Imaginemos esas tres categorías. Alemania es un estado federal, es un estado soberano, federal e injusto. Ahí hay tres categorías. Entonces a uno inmediatamente dice, ahí suena algo como que no concuerda, hay algo disonante, más bien. Entonces él dice, esa expresión es una expresión que contiene una incongruencia, es una contradicción hiperformativa. Porque cuando yo afirmo que Alemania es un estado, afirmo que es justo. El sujeto estado
tiene la pretensión de justicia. Si yo afirmo que Alemania es un Estado y afirmo además que es un Estado y es injusto, eso puede existir verbalmente, pero en un acto de habla institucionalizado no podría existir. O sea, nadie toleraría que un Estado sea formado con el propósito de ser injusto. Sería una banda de ladrones, como diría San Agustín, sería un grupo en función de sus beneficios, pero no sería un Estado. Estado conlleva la pretensión de justicia. Lo que significa que entre la palabra Estado y la palabra justicia hay una relación necesaria. El Estado involucra la noción de justicia. Por tanto, la relación derecho y moral es una relación necesaria. Pero es una relación necesaria conceptualmente. Entonces, es en el concepto de Estado en el que está la noción de justicia. El concepto de justicia no es algo exterior al Estado, como lo buscaría el justnaturalismo, no es algo que esté en la cosmología o en una religión, sino que es algo implícito a la noción de Estado. Si se dice Estado con pretensión de justicia, o sea, el Estado aspira a la justicia. Es lo mismo que si se dijese que el juez X condena a Y a 25 años de prisión aplicando una ley no vigente. Entonces ahí uno dice, pero el juez aplicando ley no vigente y además condenó al otro a cárcel, ¿ahí qué incongruencia hay? Cuando el juez aplica una norma, hay la pretensión que la norma sea una norma vigente. Decir juez es decir derecho vigente o pretensión de aplicabilidad del derecho vigente. Porque si de entrada está diciendo que el juez va a aplicar una norma que no es vigente, pues ese no es un juez, ese es un criminal que se va a valer del derecho en función de su beneficio, como de hecho ocurre en la realidad. Pero en el acto institucional, ese juez que aplicó una norma no vigente no estaría realizando el derecho, estaría realizando otra cosa, estaría aplicando unas normas, pero nunca elevó la pretensión de corrección que tiene el derecho, que es relacionarse con el derecho vigente, y por tanto realmente nunca realizó el derecho. Entonces, esa relación entre derecho y moral para Alexis es una relación necesaria y es una relación conceptual. Hay una relación necesaria conceptual entre derecho y moral. El otro elemento en la teoría de Alexis es la ponderación. Entonces, Alexis afirmará que el derecho, normalmente el derecho acude a la subsunción, o sea, y en eso Alexis es positivista. Si una ley es clara y una ley respeta los derechos, debe ser aplicada. Si un precedente es claro y respeta los derechos, debe ser aplicado. Únicamente, o sea, la ponderación existe es cuando hay conflicto o colisión de derechos o de principios. Y en ese sentido es que ya se justifica que se realice el test de ponderación con sus diversos niveles. O sea, en el primer nivel mira si la norma o si la medida cumple una adecuación, si la medida, perdón, tiene una finalidad institucional y esa finalidad institucional está dada porque el derecho con esa medida realice un valor o un fin que aparece en la Constitución. Y los fines que no serían permitidos en esa finalidad constitucional pues serían, por ejemplo, que se buscara cometer un ilícito penal o que se buscara incurrir en una práctica sancionada administrativamente. Ahí no habría finalidad constitucional. En segundo lugar,
después de superar el test de si la medida es constitucional, se miraría si la medida tiene adecuación. La adecuación es la relación entre medio y fin. Si mi medida sirve para resolver ese fin. Si mi medida sirve para resolver ese fin, pues ha pasado el test de constitucionalidad en la parte de la adecuación. Entonces, una vez mirada la necesidad y la adecuación, se debe mirar la necesidad, si mi medida es necesaria. Entonces, para mirar la necesidad de la medida, se va a analizar, en primer lugar, si mi medida es comparada con otras medidas, la medida que menos vulnera derechos. Y en segundo lugar, pues se analiza que si esa medida vulnera menos derechos y logra el fin, será constitucional en ese nivel. Y si hay otra medida que vulnera menos derechos y logra el fin, entonces esa medida que yo estoy analizando debe ser declarada inconstitucional por no necesaria. Luego viene el cuarto paso, que es la ponderación en sentido estricto, ponderación en estricto senso, en el que se miran tres cosas. Se mira si la medida vulnera derechos y en qué medida vulnera derechos. O sea, se mira los daños. Ese es el primer elemento que se mira en la proporcionalidad en sentido estricto, los daños de un sujeto. Segundo, se mira los beneficios en el otro sujeto. O sea, en el segundo lugar se mira qué beneficios se da con la medida. Y en tercer lugar, se compara si los beneficios justifican ese daño. Si esos beneficios justifican ese daño. Porque si esos beneficios no justifican ese daño, pues no sería proporcional la medida, porque no pasaría el test en sentido estricto. Entonces, el test en el momento del análisis en estricto sentido analiza esas tres cosas en ese orden. Primero, los daños. Segundo, los beneficios. Y tercero, si esos beneficios justifican esos daños. Se analizan en ese orden. Bueno, ahí hay unas cuestiones sobre el test que son interesantes. En el test que hace Alexi. Alexi dice que sí, que en los tres primeros niveles se aplica el principio de Pareto. O sea, el principio de Pareto dice que cuando tú tienes dos sujetos, puedes beneficiarlos a ambos o a uno solo de los dos, o en una proporción distinta a la del otro, beneficiarlos. Pero Pareto se cumple siempre que beneficies a uno o a ambos. Pareto no se cumple cuando por beneficiar a uno se desmejora al otro. Entonces, en un ejemplo, si yo tengo 100 pesos y tengo dos sujetos, le puedo dar a uno 80 y al otro 20, aplica Pareto. Le puedo dar a uno 20 y al otro 80, aplica Pareto. Puedo dar 60 y 40, aplica Pareto. Pero lo que no puedo hacer es quitarle a uno 20 para que el otro tenga 120. En el momento en que desmejoro a uno para darle al otro esa proporción que desmejoré, se incumple Pareto. Entonces Alexi dice que los tres primeros niveles aplican Pareto. O sea que si tú lo que quieres es beneficiar a ambos sujetos o a uno en mayor medida que otro, entonces aplicas Pareto porque ahí no se va a desmejorar un sujeto. O sea, en el análisis de constitucionalidad, de adecuación y de necesidad de la medida, se aplicaría el test de Pareto. Cuando ya hay necesidad de desmejorar a un sujeto, cuando hay necesidad de causar daño en un sujeto, y Alexi le pone el ejemplo del aborto, en la que necesariamente va a dañarse la integridad de algún sujeto. Entonces dice Alexi que cuando ya se va a dañar a un sujeto, es necesario aplicar otro test, y ese test es necesario aplicar otro principio, no el principio Pareto, sino el principio de equilibrio. Y en el principio de equilibrio
podríamos acudir, por ejemplo, a Nash. Y entonces en la teoría Nash lo que va a decir es que si tú quieres ocasionar el menor daño, tienes que tratar de buscar el menor beneficio en esa relación daño-beneficio. O sea, si tú quieres ocasionar pocos daños, en un sujeto tienes que buscar que el otro sujeto aspire a menos beneficios. Entonces el Nash lo representan como una especie de escalera en la que a mayor pretensión, menor posibilidad de encuentro. Y a menor pretensión, mayor posibilidad de encuentro. Es como una escalera que se encuentra con otra escalera que desciende. Entonces en la cúspide de las escaleras tendrán la mayor pretensión y por tanto la menor posibilidad de encuentro, y abajo tendrán la menor pretensión y la mayor posibilidad de encuentro. Entonces es una escalera. Imagínate en un divorcio. El esposo le dice a la esposa o la esposa al esposo: separémonos mañana, tenemos 100 millones. Coges tú 10 y yo cojo 90. Esa pretensión de ella hace que el esposo no se quiera separar. La mayor pretensión hace que haya menor encuentro. Yo quiero 90 para mí y 10 para ti. No te lo acepta la otra persona. En cambio, si tú le dijeras separémonos y yo te doy 90 y yo me quedo con 10, entonces la pretensión mía es tan pequeña que la posibilidad de encuentro es muy grande. Bueno, no porque yo esté en contra de los matrimonios, a favor de los divorcios, sino a modo netamente de ejemplo. Esas pretensiones que aplica Nash, o sea, a mayor pretensión, menor posibilidad de encuentro, tuvieron su gran desarrollo en el derecho. De hecho, Nash ganó un premio de economía. Gran pretensión en el derecho, grandes desarrollos en el derecho, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace en materia penal con los preacuerdos? En materia penal con los preacuerdos, el Estado renuncia a perseguir y a dar el máximo de pena a la persona que está siendo inculpada a cambio de que la persona confiese sus derechos y aporte elementos de prueba. ¿Y qué ganan? Pues si yo confieso cuando he cometido un delito prontamente, me pueden cambiar la modalidad del delito, por ejemplo, de doloso a culposo, me pueden incluso inculpar por menos delitos y hay una rebaja de penas. Entonces, yo gano con hablar pronto todo eso. Y el Estado gana tiempo, gana recursos porque no tiene que desgastarse. Entonces cada uno tiene menos pretensión que la inicial, pero logra un mayor acuerdo. Menos pretensión, ¿por qué? Porque la persona inicialmente tiene la pretensión de ser declarada inocente y el Estado tiene la pretensión inicial de juzgar al otro en la máxima pena. Entonces, yo renuncio a la pretensión de inocencia admitiendo delitos y el Estado renuncia a la pretensión de la mayor pena. Ambos se encuentran en un término medio. Esos preacuerdos en materia penal tienen otras modalidades en materia civil, como las conciliaciones, como también esas reuniones que se hacen para hacer derecho por composición antes de ir al juez. Incluso también en materia laboral hoy hay acuerdos previos a acudir al juez. Entonces, en el principio de ponderación también existen esos test del equilibrio. Cuando yo ya necesite hacer un daño, entonces hay que buscar que la otra parte aspire al menor beneficio para que se ocasione un menor daño. Entonces se supone que Pareto, el principio de Pareto se aplica en los tres primeros, como dijimos, constitucionalidad, necesidad y adecuación. Y el principio del equilibrio se aplica en el test en sentido estricto, cuando haya necesidad de dañar a algún sujeto. Obvio, digamos, los detractores de la ponderación dicen, esto no es difícil de saber cuándo se daña y cuándo no, es decisionismo, etcétera.
pero pues ahí están. Los test de ponderación se han aplicado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en algunas sentencias de la Corte Interamericana, en la Corte Constitucional colombiana, por supuesto, y ahora se está estudiando en Estados Unidos, por ejemplo en Harvard, porque el derecho anglosajón siempre fue reacio a aplicar el test de ponderación. Siempre aplicado es el test, los test de ellos, el test fuerte, el test moderado y el test de igualdad. Bueno, estas son básicamente las tesis de Alexi, el derecho entendido como un discurso especial, la idea de la doble naturaleza del derecho, la relación conceptual necesaria entre el derecho y moral y la idea de ponderación que existe cuando haya conflictos de derechos.